Me quedan algunas cosas en el tintero, por eso hoy estoy de nuevo acá. y, y bueno, yo creo que es el Espíritu Santo que me amonesta, como que me impulsa a que podamos estar nosotros todos en el mismo espíritu, con la misma intención en nuestro corazón y con el mismo anhelo y deseo de poder buscarlo más, de poder conocerlo y de poder ser sumergidos en la presencia de Dios. ¿Recuerdan ustedes el episodio cuando Jesús fue al desierto y estuvo en ayuno 40 días y 40 noches? Bueno, la Biblia dice que Él fue al desierto guiado por el Espíritu, pero que volvió en el poder del Espíritu. Entonces hay una gran diferencia en tener al Espíritu dentro de nosotros, pero otra es vivir en el Espíritu. Vivir con el poder del Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere en esta etapa nuestra, en la etapa que tú estás viviendo. Solo Dios sabe lo que tú y Él viven. Y por lo tanto es tan importante que tú puedas tener una comunión y una comunicación con Él. Hablamos la semana pasada de varias cosas que son importantes y ojalá puedas repasar la enseñanza. Está en YouTube, así que ahí puedes repasarla. Pero me quedó algo, dije algo que el Espíritu Santo me trajo después en la semana varias veces. Y era sobre el precio que hay que pagar por una intimidad creciente con Dios. Una intimidad creciente con Dios no significa que todos vamos a ser o vamos a estar en la misma estatura espiritual. Lo que significa es que todos tenemos que estar siempre creciendo, buscando a Dios y pasando de etapa en etapa, anhelando dentro de nuestro corazón. Y si tú te fijas, por ejemplo, si vamos a la Biblia, si vamos a las enseñanzas y el tiempo en que Jesús estuvo aquí en la tierra, nos vamos a encontrar, y es bien sabido esto, que había un grupo de seguidores de Jesús que estaban cerca de él, que eran los 70, que Jesús los enviaba a predicar a distintos lugares, ¿cierto? Todos hemos leído seguramente el Nuevo Testamento y sabemos que como es narrada la historia, como es narrado el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Y esos 70 discípulos entonces tenían una misión y estaban relativamente cerca del Maestro. Tenían que estarlo para saber qué tenían que compartir, qué tenían que hablar. Pero luego había otro círculo, un círculo que era un poco más pequeño, ¿cierto? Que está citado en la palabra de Dios como los 12 y las mujeres que lo acompañaban. No sé si lo han leído ustedes. Estaba ahí María, estaba seguramente entre ellos Magdalena, estaba Juan, estaban todos aquellos que eran como un poco más cercanos que los 70. Estaban los que eran más buscadores, los que estaban con más anhelo en su corazón. Y luego, además de ese grupo, tenemos los 70, tenemos ese grupo que es más íntimo, y luego tenemos uno que es más pequeño, que eran 3, a los cuales Dios les revelaba cosas que a los otros no les decía. Y luego de ese pequeño grupo de 3, había otro círculo, un círculo más pequeño, más reducido, que es para todos aquellos que tienen un hambre y que quieren estar cerca del corazón de Dios. Era uno de todos, que era Juan. No sé si lo recuerdan. Juan, que estaba recostado al pecho del Maestro. El Juan, aquel a quien Pedro le decía, pregúntale tú al Maestro, háblale tú. ¿Han leído esa parte? Cuando está el Señor Jesús hablando de que alguien lo iba a traicionar, y de repente Pedro le hace señas a Juan, el más cercano, el que estaba siempre queriendo estar al ladito de él, que si él se sentaba en la mesa en una silla, él quería seguramente sentarse al lado, porque quería estar cerquita y recibir de primera fuente todo. Ese era Juan. Los privilegios que recibía Juan
de estar ahí escuchando el latido del corazón del Maestro no era para todos, o era para todos, pero no todos estaban dispuestos a pagar el precio de lo que significaba estar cerca de Él, buscarlo. ¿Cierto? Hay muchas personas que quizás dirían, que ese era, no sé, era un hombre especial, era un hombre como con ciertas... Puede ser, pero lo especial de aquellos hombres era que querían, como decíamos la semana pasada, realmente ellos querían, realmente él quería conocer lo profundo del corazón de Dios. Quería saber y abrir su vida a todas las enseñanzas que Jesús tenía para ellos. Entonces, no se trata, porque también lo dijimos la semana pasada, ¿recuerdan? Que Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. La Biblia dice en Romanos 2:11, pues para Dios no hay favoritos. O en la versión Reina Valera dice, para Dios no hay acepción de personas. Todos tenemos la misma oportunidad. Eso significa, hermanos, que podemos estar, como decíamos, tan cerca de Jesús como nosotros queramos. Tan cerca de Jesús como tú quieras. Tú puedes estar tan cerca de la voz de Dios, tú puedes estar tan cerca del corazón de Dios como tú quieras. La relación que relato aquí, que muestro aquí, la relación de estas personas, hermanos, con Jesús, fue el resultado de su propio deseo y de su propia decisión. ¿Se han fijado? Para todo necesitamos tomar una decisión. Todos necesitamos entender que hay un antes y un después en la historia de nuestra vida. Y seguramente hay muchos antes y muchos después en la relación que nosotros tenemos con Dios. Entonces, la relación de estas personas con Jesús no debería ser como excepcional, debería ser algo que nosotros queramos para nosotros y lo creamos. Porque ellos decidieron. Ahora la pregunta es, ¿tú decidiste? ¿Decidiste qué tipo de relación vas a tener con el Maestro? ¿Decidiste qué tipo de relación vas a tener con nuestro Dios? ¿Decidiste qué tipo de relación vas a tener con su Espíritu? Que está ahí, disponible 24/7, que no falla. Solo vamos a alcanzar, hermanos, grados crecientes en nuestra relación con Dios cuando entendamos y cuando comprendamos que nosotros tenemos que desearlo. Tenemos que anhelarlo. Solo alcanzan grados crecientes de intimidad con Dios aquellos que consideran tan valiosa la relación con Dios, tan valiosa la presencia de Dios en su vida como para sacrificar y estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa a fin de lograr tenerla, alcanzarla y tener ese encuentro profundo con Dios. Entonces, yo creo que las enseñanzas de Jesús son para que nosotros las vivamos, ¿cierto? No son para que nosotros las leamos y digamos, sí, pero eso era en esos tiempos, para aquellos, para esas personas. No, no es así. Dios quiere que nosotros podamos experimentar un encuentro verdadero y profundo con Él. Verdadero, genuino. Y para eso es necesario intensificar nuestra búsqueda. Para eso es necesario no ser conformistas. Para eso es necesario que nosotros tomemos una decisión en nuestra vida de buscar a Dios consistentemente, realmente, genuinamente. Yo creo que el lugar que tenía Juan está disponible hoy en día. Para cada uno de nosotros está disponible. El pecho de nuestro Señor ahí está disponible para que nosotros podamos poner nuestra cabeza, para que nosotros podamos escuchar su latido, para escuchar su voz y para que podamos hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. No es una utopía, hermano. Acceder a un grado de intimidad profundo con Dios no es algo imposible. Es posible. Es posible. Es posible que nosotros podamos tener una relación con Dios
tan magnífica, tan profunda, y podamos percibir realmente la voluntad de Dios para nuestra vida y para nuestra familia, para nuestra iglesia, para este mundo. Tener fuerzas y fortaleza. Uno de los mayores sacrificios que nosotros tendríamos que hacer para poder tener una relación creciente con el Señor, no es tan terrible. No es algo así que sea como imposible, algo así que tú digas, no, pero es que... No, hermanos, simplemente tenemos nosotros que tener claro cuáles son las cosas importantes y cuáles son las cosas urgentes. Nosotros debemos definir nuestra vida por las cosas que son importantes, las cosas que son base, fundamental en nuestra vida. Nosotros deberíamos tener claro que el enemigo siempre va a querer ahogar en nosotros el deseo de una vida de oración. Siempre. Él siempre va a querer que tú no ores. Él siempre va a querer que tú no busques la palabra de Dios. Él siempre va a querer que tú estés lleno de actividades porque no te quiere tranquilo, reflexionando en la palabra. No te quiere reposado, meditando en las enseñanzas del Señor. No quiere eso. Entonces Él te va a llenar de cosas urgentes. Y lo primero que tenemos que hacer entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de tener una relación intensa con nuestro Dios, profunda, verdadera y genuina, es que tenemos que cambiar las prioridades en nuestra agenda. Tenemos que cambiarlas. Nuestra agenda a veces está dictada por cosas que están totalmente fuera del orden de Dios. Y cada uno de nosotros, todos, sin excepción, tenemos que revisar si queremos tener una vida y una relación con Dios que sea creciente, que sea buena, que sea algo realmente que me indique el camino por el que voy. Porque te fijas que a veces nosotros estamos con tantas dudas en la vida. Estamos con tantas cosas así como que no sé qué irá a pasar, que no sé. No. Cuando nosotros tenemos a Cristo y cuando su Espíritu Santo está gobernando nuestra vida y tenemos una relación profunda con Él, entonces nosotros podemos echar fuera el temor y podemos confiar, tener una fe que sea mucho más audaz. Podemos tener osadía, podemos confiar y el temor huye. Porque el temor es falta de confianza en Dios. Cuando yo me he sentido así atemorizada por algo, digo, uy, estoy dudando de Dios. Estoy dudando de su grandeza, de su poder, de su gloria, de sus pensamientos buenos, de todo eso. Todas las personas que tuvieron una relación, hermanos, exclusiva con Dios, buscaron glorificarlo. Buscaron que Él fuera exaltado. ¿Se fijan que ese es el problema hoy en día? Cuando alguien conoce al Señor, lo que quiere es que Dios sea utilitario. Alguien se encuentra con Jesús, tú le predicas y hay personas que no entienden lo que significa eso, que tú tienes un encuentro con Cristo. Entonces ellos empiezan a hacer demandas a Dios y oran y piden, sí, que pase esto conmigo, que pase esto con esto otro, con mi familia, arréglame la vida, Señor, arréglame esto, quítame esto otro. Pero la verdad es que nosotros necesitamos entender que el centro de nuestra decisión por seguir a Jesús y por tener una comunión con Él, tiene que estar puesta en quién es Él. Lo glorioso que es Él, lo bueno que es Él, lo espectacular de su plan, de su propósito para con nosotros. Esos hombres de aquella época, lo que marca esa fe tan audaz, es que ellos gemían por la gloria de Dios. Ellos querían que la gloria de Dios fuera el centro, el todo de sus oraciones, de su vida. No era una búsqueda interesada. Emocionales, venir a la iglesia, qué rico, me tocó el Señor y que listo, hoy ya necesitaba eso, hoy lloré, me tocó Dios y fue maravilloso. Y vivimos de experiencias de ese tipo.
Y la verdad es que Dios quiere que nosotros tengamos una vida que sea de rendición total, de rendición continua. No una vida de experiencias emocionales. Sin embargo, nuestras emociones están involucradas en el crecimiento, en el desarrollo de mi relación con Dios, pero no me manejan, no pueden manejarnos, no pueden conducirnos. Mucha gente podría buscar a Dios, hermanos, para alcanzar sus metas, sus propias metas, metas personales, sus logros. Y creo que esa es una motivación tan errada, tan que puede confundir, que puede... Dios quiere nuestro bien, sin duda que es así, pero nosotros no podemos tener motivaciones egoístas en nuestra vida, cosas personales que estén centradas solamente en lo que nosotros queremos. Cuando buscamos a Dios, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, debemos desnudar nuestro corazón y decirle: Señor, yo he sido tan egoísta. Señor, he tenido esta conducta. Señor, es esto lo que me pasa. Y cuando tú haces eso, cuando tienes en tu vida una conducta y un acto de reconocer lo que Dios te está diciendo que tienes que reconocer, entonces Dios hace una obra. Entonces Dios transforma y cambia. Debemos anhelar, mostrar la gloria de Dios. Debemos desear vivir en la gloria de Dios. Debemos nosotros estar buscando a Dios por las razones correctas, hermano, por las razones precisas. No porque nosotros digamos: sí, necesito esto, Dios va a correr. No es así. Nosotros necesitamos alinear nuestros pensamientos. Es decir, que nuestro ego pueda morir. Que nuestro ego pueda ser sujeto al plan de Dios, a la palabra de Dios, al propósito de Dios. Mira lo que decía Pablo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy más que nunca, hermanos, nos damos cuenta que el enemigo intenta desviarnos. El enemigo intenta sacudir la iglesia y derribar la iglesia. Y yo creo que si tú vas a las distintas redes sociales, te vas a encontrar con que hay hombres y mujeres que están desertando de la fe. Hay hombres que están dejando y dijeron: no, esa fue una etapa de mi vida, ahora ya no. Porque centraron su relación con Dios en sus logros, en sus éxitos. Cantantes famosos que han sido descubiertos con una doble vida, que nunca ellos realmente siguieron a Cristo, sino que querían la fama, querían tener su música, ser hits, ser, no sé, famosos. ¿Y por qué? Porque su centro, su base estaba equivocada. Nosotros no podemos, no debemos poner una base, un cimiento que esté fundado en nosotros, en nuestro ego, en nuestros anhelos, en nuestros deseos, sino que la base y el fundamento tiene que ser la persona de Jesucristo. Tiene que ser nuestro Dios. Porque el enemigo busca eso. Busca que tú o estés pasivo, ¿sí? Así como ya de domingo en domingo, como decíamos la semana pasada, o que puedas mantener una idea de éxito con una doble vida, con una intención, con un deseo escondido de gloria personal. Es que ponemos el caso de cantantes. No sé si a todos les produce esto, pero a mí me produce como una pena, una tristeza, ver que hay gente que está dejando su fe y abandonando su fe,
porque no logran ciertos éxitos, y hay otras personas que están en la cúspide del éxito, pero nunca fueron. O si fueron, se perdieron en el proceso, porque su ego creció tanto, porque no fueron capaces de abandonar su vida a los pies de Jesús, porque no fueron capaces de quebrantar sus corazones. Hermanos, nosotros le hemos hablado mucho acerca de eso en este tiempo. Dejar que Dios quebrante tu corazón, porque realmente si tú no le permites al Espíritu Santo que Él quebrante tu corazón, entonces no va a ocurrir algo genuino en nosotros. ¿Se fijan que a veces nos pasa que nos cuesta levantar siquiera las manos? Yo no digo que todo, sí, ese es santo porque levanta las manos. No, pero a veces el indicio indica que estamos atados, que no hemos rendido todo, que no hemos dejado todo a los pies del Señor, que no hemos sido capaces de que Dios desnude nuestra vida, que Dios desnude nuestro corazón y nos muestre quiénes somos, y reconocer eso, reconocerlo. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de escuchar una palabra, hermanos, cada vez que nosotros, por ejemplo, venimos los domingos y hay alguien que se para aquí y comparte el mensaje, nosotros nos vemos confrontados por el Espíritu Santo. Y si tú no estás sintiendo nada cuando se está compartiendo la palabra, es porque tienes cauterizado tu corazón y tienes que pedirle al Señor: Señor, no me dejes estar insensible frente a tu palabra. Porque el Espíritu Santo me ha repetido toda la semana que nosotros tenemos que ser tocados y quebrantados y sumergidos en la presencia del Espíritu, que no sirve de otra manera, que no tendremos las herramientas ni el poder para vencer el pecado y todo lo terrible que se viene para el mundo entero si nosotros no estamos sumergidos en su presencia, si nosotros no somos intensos en nuestra relación con Dios. Por eso es tan importante esto. Por eso es tan importante que cuando tú vienes a la iglesia, tú vengas con un corazón abierto, dispuesto, para que Dios haga lo que tiene que hacer. Yo pienso muchas veces que a veces también tiene que ver, hermanos, con que no hemos entendido que Jesús pagó un alto precio por nosotros en la cruz. Pagó un alto precio por ti, Nicole. Un alto precio por cada uno de nosotros. Él dejó que le pasara todo lo que le pasara. Se entregó, dice la Biblia. No es que lo mataron a él porque lo agarraron a la mala y él no quería. No, él se entregó voluntariamente para que nosotros pudiéramos ser rescatados del pecado, dice la Biblia. Rescatados. ¿Tú te das cuenta de eso? Cuando nosotros nos dejamos llevar por el pecado y por nuestra comodidad y por nuestro ego, lo que estamos haciendo es no entender lo que Jesús hizo. El semejante sacrificio, la lucha sobrenatural a la que tuvo que vencer, no solamente la lucha física, sino que espiritual. Toda la carga que tuvo que vivir. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, hermano. Muertos. Cada uno de nosotros. Y Él dice que tuvo misericordia y envió a su Hijo para entregarse y morir por nosotros. Y me encanta este pasaje de Colosenses 1:13 que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino. Somos parte de un reino de su amado Hijo Jesucristo. Fuimos trasladados, pero es tan importante que tú lo recibas en tu corazón, porque si tú lo entiendes, entonces vas a entender la importancia que es de mantener encendida la llama, porque el desánimo viene, porque las tentaciones vienen. Entonces nosotros tenemos que tener encendido nuestro corazón, buscando a Dios, renovando nuestra fe, sumergiendo nuestra vida ahí, en el Espíritu, en la búsqueda,
atesorando su palabra, llenándola, dejando que me quebrante. ¿Cuántos venimos aquí a la iglesia y es tan lindo el tiempo de adoración, hermano? Y a veces, quizás, no lo sé, a veces quizás tú estás cantando por cantar. Estás cantando por estar como entretenido o porque, bueno, es parte de la liturgia, es parte del momento. No, hermanos, nosotros, los que hemos nacido de nuevo, porque hay remanente fiel en todos los lugares, nosotros somos parte de ese remanente. Y si hemos conocido a ese Dios vivo, entonces cantamos con conciencia, cantamos con verdad, cantamos con entendimiento, cantamos diciendo, sí, Señor, esta canción dice gracias, sí, tengo tanto por qué darte gracias, Señor. Tengo tanto que decir, Señor, de ti. Tengo tanto que alabarte, Señor. No, es que esta canción no quiero que termine, Señor, porque realmente gracias, gracias. Cuando tú estás sumergido en la presencia del Espíritu Santo, te falta tiempo. Te falta tiempo para adorarlo, te falta tiempo para buscarlo. Porque tú quieres más siempre. Porque tú quieres estar más con Dios, más conectado. Entonces ya no te aburres. No te aburres con las palabras, no te aburres con la prédica, no te aburres con las canciones. No te aburres, no te duermes. No. Porque hay algo que está ocurriendo dentro de nosotros. Hay algo que está pasando en nuestro interior, que está avivando algo dentro de nosotros. El Espíritu Santo está encendiendo nuestra vida porque nosotros estamos haciendo cosas que le permiten al Espíritu Santo hacerlo. Porque tú te estás abriendo, porque tú estás queriendo, porque tú lo estás anhelando con todo tu corazón, porque entiendes de dónde te sacó el Señor. Ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios con Jesucristo, por medio de Él. Qué hermoso, hermanos, tomamos conciencia de eso. Qué preciosa es su palabra, qué bueno es de donde Él nos rescató. Sí, no somos perfectos, tú no eres perfecto, yo no soy perfecta, yo lo sé. Pero estamos en un desarrollo, estamos en una fe creciente. Estamos en una intimidad creciente. Es que de eso depende. Cuando alguien dice, yo escuchaba el testimonio de una persona que fue pastor por mucho tiempo y dejó su fe, escribió unos libros que yo leí que eran inspiradores y dejó su fe, dejó la fe. ¿Y por qué? Porque le dio depresión. Y yo dije, Señor, ¿no será que a veces hacemos, yo no sé, no, uno no puede juzgar, no sabe, pero ¿no será que a veces queremos hacer muchas cosas, pero no estamos haciendo lo principal, que es buscar a Dios? Si yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez esta semana que oraste? Que te detuviste, no en esa oración de la calle cuando tú vas o en la micro, que vas diciendo, Señor, esto, otro, no. Sino que cuando te detuviste, te sentaste, tomaste tu Biblia y luego oraste y dejaste que corrieran las lágrimas porque Dios te está sanando o Dios te está liberando. Cuando te confronta el Espíritu Santo y te empieza a hablar cosas y tú dices, sí, no te haces el tonto. No pasas de largo con los pensamientos que el Espíritu Santo te da, sino que le dices, sí, tienes razón, Señor, fui violento. Fui iracundo. Sí, Señor. Sí, Señor, miré mal a esa persona. O miré demasiado bien a otra mujer o otro hombre. Cuando tienes esa intimidad con Dios. Si yo te pregunto eso, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue que leíste, abriste la Biblia y terminaste de leer un libro y lo único que hiciste fue llorar, hermano, llorar? Porque nosotros no le llegamos ni así a los discípulos de aquella época. Porque no llegamos ni así. Y nos conformamos. Somos conformistas. ¡Qué impotencia! Nosotros no tenemos que ser conformistas, tenemos que ser inconformistas. Porque le creemos a Dios. No porque nosotros seamos muchos, seamos maravillosos. No. No porque nosotros creamos que todo lo podemos, sino que porque Dios está en nosotros, hermanos. Y nosotros tenemos que aprender
aprender qué es en la etapa que tú estás. Berito, Bárbara, Ryan, Danitza, cada uno tiene su etapa. Cada uno. Pero tenemos que buscar la presencia de Dios, no importa la etapa en que estás. Nosotros, ¿cuántos años llevo convertida? Como 40 años, casi 40. ¿Y qué significa eso? No significa nada. Significa que cada día tengo que rendirme a los pies de Jesús como la primera vez. Significa que nunca tengo que estar conforme y decir esto ya lo sé, si yo lo sé. No, Señor, tú tienes revelación nueva para mi vida. Tú tienes palabra de transformación, de carácter, de formación en mí. Tú quieres más de mí. Tú quieres llevarme a otro plano. Necesitamos más del Espíritu. ¿Tú crees eso? Mejor lo hago como pregunta, hermano. ¿Tú crees que necesitamos más de su Espíritu? Necesitamos. Lo necesitamos. Mira, vamos a ir a la Biblia, 1 Corintios. Búscala, por favor. 1 Corintios. El Señor tiene que cada día quebrantar nuestro corazón. Porque en los corazones quebrantados, ahí Dios puede hacer algo. Cuando hay orgullo, cuando hay altivez o cuando hay una actitud de sí, ya lo sé, nada nuevo, entonces Dios no puede obrar. 1 Corintios capítulo 2 del 3 al 4, ¿qué dice? Dice: es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. La fe nuestra, tu fe, ¿de qué depende? No puede depender de sabiduría humana. Debe depender del poder de Dios. Por eso es tan importante que busquemos al Espíritu Santo, porque Él es el que nos llena de poder. Él es el que nos da a nosotros el poder. Si nos atrevemos nosotros a pedirle a Dios más de su poder, más del poder del Espíritu Santo, más de la llenura del Espíritu Santo para nuestra vida, no debería sorprendernos, hermanos, que Él nos llene de valentía. Valentía para pararse y decir esto. Claro, necesitamos valentía para acercarte a alguien, valentía para ceder a tus propias flojeras, ¿cierto? Porque a veces somos muy flojos para buscar a Dios. Entonces, cuando tú empiezas a pedirle a Dios, dame de la llenura de tu espíritu, Señor, yo quiero más, y empiezas a buscarlo, entonces no te sorprendas, vas a ser un hombre y vas a ser una mujer valiente. Para vivir diferente se necesita ser valiente. Está buena la frase. Para vivir diferente hay que ser valiente, y para ser valiente hay que vivir diferente. Así tenemos que ser, hermano. Hombres y mujeres valientes, porque el Espíritu Santo es el que vuelve valiente a las personas. Él nos hace a nosotros ser valientes y atrevidos. A veces nosotros nos jactamos de ser valientes en cosas humanas, pero para las cosas de Dios, ¿somos valientes? Estaba viendo una serie y en un momento estaba Pablo hablándole a un discípulo y le dice: para seguir a Jesús y obedecer al llamado que Dios te hace, vas a tener que ser valiente y vas a tener que tener fe. Y llama a la mamá y le dice: y tú también vas a tener que tener fe, porque tu hijo va a tener que servir al Señor y no te va a poder cuidar a ti, no va a poder proveer para ti. Hay que ser valiente para creerle a Dios. Hay que ser valiente
para sacar todo humanismo de nuestra vida. Porque el humanismo nos quiere manejar. Hay que ser valiente. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo te va a volver valiente si tú lo buscas. Te va a volver valiente. Y me encanta que una cosa que hemos aprendido en la palabra de Dios es que cuando uno busca al Espíritu Santo y Él nos vuelve valientes, gente valiente, nos hace valientes también para predicar, para hablar del Señor. Ese es un resultado que es natural de la valentía. O sea, yo soy valiente, entonces voy a predicar. Se va a dar. Cuando el Espíritu Santo sostiene a una persona, lo llena, lo sumerge, lo satura de su presencia, cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, independientemente, hermanos, de cuán tímida o insegura sea esa persona se transforma. Se transforma. Se va a transformar. ¿Cuántos de aquí creen que son tímidos? ¿Se sienten como tímidos? A ver, levanten la mano los que creen que son tímidos. Ya. Yo también, toda mi vida he sido tímida. Y ustedes no van a creer, se van a reír. Pero es verdad. Yo siempre fui de esas personas que cuando era niña, cuando le decían cosas y yo no hablaba al tiro. Estaba llena de temores, de miedos, de cosas. Pero cuando yo recibí al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me dio valentía para vencer la timidez. Y eso es lo que hace con nosotros. Por eso, aquellos tímidos, aquellos que son tímidos, pueden ver la gloria del Espíritu Santo en sus vidas. De manera mucho más nítida, más clara. Entonces, lo primero, Jesús primero les dijo a sus tímidos discípulos, le dijo a sus tímidos seguidores, o sea, le dijo, no hagan nada hasta que sean investidos por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos me siguen con la idea? Qué importante es que seamos sumergidos en el Espíritu Santo. O sea, quédense tranquilos, les dijo. Yo me voy, pero voy a enviar a alguien que les va a dar todo el poder. No hagan nada, quédense ahí donde están hasta que hubiera venido el que los va a investir, que sean investidos ustedes de poder. Uno de ellos, una de esas personas a las que les estaba hablando era Pedro. Pedro, hermano, que lo negó varias veces, ¿cierto? Pedro lo negó. Pedro, yo creo que se sentía un fracasado. Yo soy un fracaso. No sirvo para nada. No sirvo porque yo lo negué, lo traicioné. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Que somos un fracaso, que no podemos, que yo no doy el ancho. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Yo lo he pensado muchas veces, hermano, que no puedo, que no voy a poder seguir, que siempre fallo, en fin. Pero el día de Pentecostés, aquel día glorioso, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles y sobre todos los discípulos que estaban allí, Pedro fue otra persona. Pedro fue transformado. Ya no era el que estaba así, ay no, yo no puedo, yo soy un fracaso, es que yo soy mala persona, o que yo soy aquí, yo traiciono, yo deserté, sí, abandoné al Señor, dije que no era y me fui, deserté. No, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, Pedro fue otro. Dice la Biblia que se levantó valientemente y predicó un sermón, una palabra, una arenga, ¿cierto? Y trajo el resultado de que muchos se convirtieron. Como 3,000, dice la Biblia. Entonces, hermanos,
Nosotros no podemos estar pensando que va a ser por nosotros, por nuestros talentos, por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer por nosotros mismos. Es por el poder de su Espíritu Santo, y por eso es tan importante buscar al Espíritu Santo. Por eso. Entonces tú dices, no, yo no le hablo a nadie porque yo no sé. No, si es el poder del Espíritu Santo el que lo va a hacer por ti. Pero tú tienes que actuar y tú tienes que buscar a Dios, buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Alguna vez tú te preguntaste eso? De que ¿por qué? ¿Cómo fue que Pedro pudo o pasó de ser un hombre lleno de miedo, desertor, a ser después un valiente predicador de la palabra? ¿Cómo fue que pasó eso? ¡Qué loco! ¿Cómo alguien puede hacerlo? Yo a veces digo, yo era una niña temerosa, llena de miedo. ¿Y cómo puedo estar parada hablando a otras personas? ¿Cómo puedo hacerlo? Es por el poder del Espíritu Santo. No soy yo. Es el poder del Espíritu. Entonces, ¿qué cambios se pueden hacer en tu vida? ¿Qué impresionantes cambios pueden ocurrir en nosotros, hermanos, si nosotros buscamos a Dios? Fue el Espíritu Santo el que lo cambió, el que me cambió, el que te cambió y el que quiere seguir cambiándote. Fue el Espíritu Santo el que le dio el poder a Esteban para que mientras estaban ahí decidiendo que lo iban a matar, se mantuvo firme en la palabra. Cualquier otro hubiera dicho, ¿qué hubieras dicho tú? Si estás en un momento y te están amenazando con la muerte. Entonces uno dice, no, bueno, sí, tienen razón, no, disculpa, mil disculpas, que no quise decir eso. Ya, que me están malinterpretando. No, Esteban se mantuvo firme. ¿Cómo pudo hacer eso? Cuando le caían las piedras y decir, Señor, perdónalos. Y seguía declarando la verdad de Jesús. ¿Cómo puede alguien hacer eso si no es por el poder del Espíritu Santo? Si no, no se puede, hermanos. ¿Cómo pudieron la gente de aquel tiempo en Jerusalén? ¿Cómo pudieron mantenerse firmes cuando tomaron preso a Pedro y a Juan? Y se los llevaron y era una amenaza para todos. Los vamos a matar y todos los que los sigan a estos. Ellos se mantuvieron en oraciones, se mantenían congregando. Iban y se reunían, lloraban y clamaban. ¿Cómo puede ser que gente pueda perderle el miedo a la muerte? Es por el poder del Espíritu Santo, hermanos. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que necesitas tú, lo que necesito yo, el poder del Espíritu Santo. Ser sumergido en Él. Miren, vamos a ir a la palabra en Hechos 4:31. Hechos 4:31. Ya me queda poquito. ¿Están muy cansados? ¿No? Hechos 4:31. Miren lo que dice. Este fue el momento en cuando tomaron prisioneros a Juan y a Pedro. Entonces dice que el relato bíblico habla, si tú vas más atrás, dice la oración de los creyentes. Al quedar libres, al principio del verso 23, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Y ahí elevan una oración. Y luego en el verso 29 dice, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de su santo siervo Jesús. Después dice, este es el versículo clave, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¿Saben lo que hace el Espíritu Santo? Nos libera del temor, nos libera de nuestras ataduras. Dice que cuando ocurrió esto,
todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué significa denuedo? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa denuedo? Cuando tú lees aquí y lees la palabra y dice, y fueron llenos del Espíritu Santo, luego dice, y hablaban con denuedo la palabra. Si alguien se acerca a ti y te pregunta, oye, pero ¿qué quiere decir denuedo? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Tú sabrías explicarle? Lo que significa denuedo es que ellos hablaban con brío, con valentía. Eso significa, ese es el significado de denuedo. Cuando alguien te dice, uy, que hablaste con denuedo, hablaste con valentía, con valor, con coraje, con brío. Eso es clave. Fue gracias al Espíritu Santo que no solo sacudió la tierra, sino que sacudió los corazones de todos esos creyentes y los sumergió en el Espíritu Santo. Los liberó del miedo, los liberó de sus ataduras, les infundió valor, hermanos. Valor, necesitamos valor. Necesitamos atrevernos y para eso necesitamos buscar a Dios. Ese valor trae como resultado un fruto. Cuando tú eres valiente para dejar las cosas que no te contribuyen, cuando tú eres valiente para hablar en términos espirituales, cuando tú eres valiente para orar, cuando tú eres valiente para ya no estar sujeto a tu carne, tú debes ser valiente para decirle a la carne, no, yo mando aquí, yo gobierno, la carne no manda. Es el Espíritu el que gobierna en nuestra vida. Entonces no le podemos dejar a la carne ni al alma que haga lo que quiera con nuestra vida, que nos someta a distintas cosas. No, nosotros debemos ser claros y echar fuera todo lo que no es de Dios. ¿Cómo podemos? Con el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo podemos vencer. No podemos darle lugar al diablo. Tú tienes que ser consciente. Si vives una vida cristiana, tienes que buscar con tenacidad al Señor. Tú tienes que buscar con intensidad. Tienes que ser una persona que no se conforme, inconformista. Tienes que anhelar una relación creciente con Dios. ¿Qué pasó con ellos? No podían dejar de hablar de Jesús. Y esto es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo nos llena, nos satura. No podemos dejar de hablar de Jesús, hermanos. Cuando el Espíritu Santo te llena, tú quieres dar testimonio. Claro, tú quieres contar lo que Dios ha hecho en tu semana. No tienes miedo, no tienes vergüenza. Tú quieres contarle a la gente lo que Jesús significa para ti. Tú quieres servir a Dios, quieres darlo todo para Dios, porque estás lleno del Espíritu Santo. Nuestra timidez queda en el pasado, porque el Espíritu Santo mora en ti y Él te satura y te llena. Quien tenga el valor de dejar que Dios se exprese a través de Él, siempre tendrá una santa y hermosa agonía, un deseo ardiente, un anhelo ardiente por entregar todo para Dios, todo para nuestro Señor. Iglesia, gente de fe, ¿tú quieres eso? ¿Quieres ser lleno y saturado por el Espíritu? Yo creo que estamos necesitados de eso. Estamos necesitados. Así que vamos a orar para que Dios nos llene, nos sature con su Espíritu. Vamos a pedirle, vamos a clamarle, vamos a decirle, Señor, como decía Moisés, si tú no estás conmigo, no voy a ningún lado, no me muevo de aquí. Si tu Espíritu Santo no me sumerge, no me bautiza, no me renueva, no me enciende el corazón. Así que empieza a abrir tu boca, empieza a declararle lo que hay dentro de tu corazón. No vivas de la oración de otros. Haz tu oración. No vivas de encuentros de otras personas
Haz tuyo, tuyo. Tuyo este momento, hermano. Tuyo. Tuyo y de Dios. Tú y Dios.